La madrugada se rompió con un estruendo devastador, un golpe quirúrgico que destrozó un complejo industrial vital en territorio enemigo. Lo que alguna vez fue un centro vibrante de producción, hoy son solo ruinas humeantes, un amasijo carbonizado de escombros. ¿Qué se esconde detrás de esta explosión? Pregunta a ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo? Escriban en los comentarios. Un punto industrial clave fue, según informes, completamente pulverizado. Este complejo era descrito oficialmente como una fábrica de productos civiles, incluso cafeteras. Pero la inteligencia reveló la verdad. Era un centro neurálgico para la producción de componentes de drones. Las imágenes satelitales lo confirmaron. Las interceptaciones de comunicaciones lo validaron. Hasta fotos de trabajadores en redes sociales delataron su verdadero propósito. El impacto fue milimétrico. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo evacuación. Los sistemas de defensa enemigos simplemente fallaron. La fábrica era crucial, vital para el esfuerzo bélico del adversario. El fuego duró 2 días enteros, dejando solo cenizas. Docenas de kilómetros a la redonda, el humo era visible. Su alcance era de 1000 metros cuadrados. ¿Cómo es posible que una supuesta fábrica de cafeteras se convirtiera en un objetivo militar de tal magnitud? ¿Hay algo más que no nos han contado? Ayúdenos con el tiempo de las publicaciones. Díganos su país, ciudad y hora actual. Este ataque marca un nuevo y peligroso capítulo en el conflicto. No es solo una batalla en el frente, es una guerra industrial, tecnológica. Los golpes a la infraestructura adquieren una importancia primordial. La capacidad de producción de drones enemigos se ha visto significativamente mermada. Esto afecta su capacidad de ataque, su logística. Pero, ¿qué significa esto para usted? Significa que la guerra se expande, el riesgo aumenta. Los civiles inocentes son arrastrados a este torbellino. Miles de personas dependían de esa fábrica para su sustento. Ahora están en la calle, desempleados, asustados. La economía regional está paralizada. Las cadenas de suministro rotas. ¿Podría esto tener un efecto dominó global? La interrupción de la cadena de suministro de componentes electrónicos críticos, que no solo afectaba a la fábrica atacada, sino a otras industrias conectadas a ella, podría tener repercusiones más allá de las fronteras regionales. Estos componentes, a menudo producidos en ubicaciones específicas, con capacidades especializadas, son vitales para una diversidad de productos, desde dispositivos electrónicos de consumo hasta maquinaria industrial compleja. La escasez repentina de estos materiales podría provocar el encarecimiento de bienes a nivel mundial, la paralización de líneas de ensamblaje en países distantes y un aumento en la inflación global. La geopolítica se entrelaza con la economía de maneras intrincadas, y un evento aparentemente localizado puede desencadenar una cascada de efectos impredecibles. ¿Qué medida o sanción real cree que podría cambiar la situación en esta región? Sea específico. Existen versiones encontradas sobre lo sucedido. Oficialmente, la versión de ellos es la de la fábrica de cafeteras. Una farsa descarada. Nosotros mostramos la evidencia irrefutable. Componentes de drones, materiales militares, todo oculto bajo una fachada de inocencia. Expertos en inteligencia sugieren, y esto es clave, que el éxito de la misión se debió a una extensa red de agentes en territorio enemigo. Hablamos de operaciones de altísimo riesgo, infiltración, fotografías de documentos, incluso la instalación de sensores en camiones. Esto va más allá de la simple vigilancia satelital. Demuestra una profunda penetración en su sistema. ¿Por qué el enemigo mentiría sobre algo tan obvio? Dicen que la operación fue una sorpresa completa para ellos. Sus defensas no tuvieron tiempo de reaccionar. Esto resalta su debilidad, su falta de preparación. Su arrogancia les ha costado caro. La falsedad y el ridículo de su narrativa, ¿no les parece? La estrategia de negación descarada, incluso frente a evidencia abrumadora, es una táctica de desinformación que busca confundir a su propia población y a la comunidad internacional. Sin embargo, en la era de la información,
donde las imágenes satelitales y las comunicaciones interceptadas son cada vez más difíciles de ocultar, esta estrategia resulta contraproducente, erosionando aún más su credibilidad y exponiendo la fragilidad de su control narrativo. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir, y las implicaciones de esta ruptura se extienden a la cohesión social interna y a las relaciones diplomáticas futuras. ¿A quién de esta zona o tema confía usted? Mencione solo un experto o medio. Este ataque se compara directamente con los eventos de mediados del siglo XX. Entonces, los bombardeos estratégicos a la industria bélica alemana durante la Segunda Guerra Mundial o la campaña de bombardeos sobre Japón cambiaron el equilibrio estratégico de forma irreversible. La historia es clara. Estos ataques tienen un doble efecto. Debilitan al enemigo y envían un mensaje potente al mundo. Es una estrategia probada, una lección aprendida de sangrientos conflictos pasados. No se trata simplemente de destruir, se trata de deshabilitar, de desmoralizar, de cambiar el curso de la guerra sin necesidad de combates directos en el frente. ¿Estamos presenciando una repetición de la historia, pero con tecnología moderna? ¿Un nuevo amanecer de la guerra industrial? La evolución de la tecnología militar, con el uso de drones autónomos, misiles de crucero de precisión y ciberataques, ha transformado la naturaleza del conflicto armado. La capacidad de llevar a cabo golpes quirúrgicos de forma remota y con un riesgo mínimo para las fuerzas atacantes representa un cambio radical en la guerra. Esto permite a los actores militares ejercer presión estratégica sobre el enemigo sin un despliegue masivo de tropas, minimizando las bajas propias y maximizando el impacto en la infraestructura crítica. La guerra moderna es cada vez más una batalla de información y tecnología, donde la superioridad en estos campos puede decidir el resultado de un conflicto antes incluso de que se dispare un solo tiro en el campo de batalla tradicional. El espionaje industrial, la guerra de información para deslegitimar al enemigo y la manipulación de la percepción pública se han vuelto tan importantes como las operaciones militares directas. La capacidad de identificar y neutralizar los centros de producción clave del enemigo sin afectar a la población civil es un objetivo primordial de la estrategia moderna, aunque rara vez se logra sin daños colaterales. La precisión de los ataques busca minimizar la pérdida de vidas inocentes, pero la realidad de la guerra a menudo contradice esta intención, provocando desplazamientos masivos y un sufrimiento incalculable. La guerra de desgaste ha dado paso a la guerra de precisión, donde cada golpe tiene un propósito estratégico calculado. La economía de guerra del adversario se ve atacada, buscando desestabilizar su capacidad de sostener un conflicto prolongado. Este tipo de ataques también tiene un componente psicológico significativo. Busca sembrar la duda y el miedo en la población civil enemiga, debilitando su moral y su apoyo al régimen. La historia nos enseña que las guerras de desgaste económico y moral pueden ser tan devastadoras como las batallas de infantería, y sus efectos pueden perdurar por generaciones. La reconstrucción de la infraestructura y la economía después de este tipo de ataques es un desafío monumental, y las cicatrices se sienten mucho después de que se acallan las armas. La adaptación del sector energético, la reorientación de las industrias y la inversión en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de defensa son respuestas inevitables del enemigo a estos desafíos. La militarización de la economía y la sociedad para la autosuficiencia tecnológica y productiva se convierte en una prioridad nacional. ¿Qué evento en la industria o sector tecnológico de esta región ha sido subestimado por los medios? Nómbrelo y explique. ¿Qué nos espera ahora? La reducción de la producción de drones enemigos es una victoria significativa para nuestra causa. Pero no es el fin. El enemigo intentará reubicarse, importar componentes desde otros lugares. Nuestra vigilancia sobre su subterráneo militar industrial deberá intensificarse. Se espera pánico entre la población civil. Desconfían de sus propias autoridades. Los rumores de nuevos ataques se extenderán. Habrá éxodo. El gobierno enemigo quedará expuesto como lo que es, un mentiroso. Su narrativa de paz se desmoronará. Este golpe a la fábrica es un punto de inflexión. ¿Se derrumbará su gobierno bajo el peso de sus mentiras?
El peor escenario para nosotros sería una escalada incontrolada, una desesperación del enemigo que los llevara a intensificar las hostilidades. Lo más probable es que intenten reubicar. Enfrentarán dificultades económicas y logísticas. Su credibilidad internacional se verá mermada. La población civil seguirá sufriendo bajo su régimen mentiroso. O quizás la revelación de la fábrica de drones, como cafeteras, sea tan ridícula que provoque una rebelión interna. Una revolución de las cafeteras, que finalmente ponga fin al conflicto. Demasiado optimista, ¿verdad? La fragilidad del control sobre la información interna, amplificada por las redes sociales y la facilidad de la comunicación, crea un entorno donde la disidencia puede gestarse rápidamente, aunque sea reprimida con dureza. La narrativa de la cafetera, tan absurda en su simplicidad, podría ser el gatillo que encienda la chispa de la desconfianza colectiva y la indignación popular, llevando a la gente a cuestionar no solo la validez de las afirmaciones gubernamentales, sino la legitimidad de su liderazgo. Sin embargo, en regímenes autoritarios, la represión es a menudo la respuesta inmediata a cualquier signo de revuelta, lo que podría llevar a un ciclo de violencia y contraviolencia interna que empeore la situación de los civiles. La resiliencia de la población, empobrecida y aterrorizada, será puesta a prueba una vez más. La pregunta es si la desesperación los llevará a la inacción o a una resistencia activa, a pesar de los riesgos. La logística de los movimientos de población en masa, ya sea por miedo a nuevos ataques o por el desesperado intento de buscar sustento, representa un desafío humanitario enorme, aumentando la presión sobre las organizaciones de ayuda y los países vecinos. ¿Cuál es su pronóstico en términos de cuándo podría ocurrir una escalada de conflicto? Mes y año, con una razón. En esta nueva fase del conflicto, ganamos nosotros. Nuestra superioridad militar, de inteligencia, nuestra determinación, nuestra moral, ha asestado un golpe devastador al enemigo. Ellos pierden. Pierden su capacidad de producción militar, su credibilidad ante su propia población y la comunidad internacional. Pierden estabilidad económica, la seguridad de su retaguardia. La gente de la región, los que de verdad importan, también pierden. Pierden por las políticas engañosas de su gobierno. Esta no es una simple operación militar. Es una demostración de poder, un mensaje claro. La indignación que sentimos por su engaño descarado y sus productos de guerra disfrazados de bienes civiles es inmensa. Este ataque, bien informado y necesario, no es un acto de agresión, es una respuesta vital. Es la legitimación de nuestra defensa. La moral de las tropas enemigas se verá mermada, no solo por la pérdida de equipos, sino por la evidencia de que su liderazgo ha fallado en proteger sus activos más críticos. Esta vulnerabilidad percibida puede llevar a una erosión de la disciplina y a un aumento de las deserciones. Para el público internacional, la revelación de que una fábrica de cafeteras era en realidad un centro de producción militar subraya la duplicidad del régimen enemigo, solidificando el apoyo a la postura defensiva de los agredidos. El impacto en la reputación del gobierno enemigo será duradero, afectando sus alianzas y su capacidad de obtener ayuda o comerciar en el futuro. Las consecuencias pueden ir más allá de lo inmediato, generando una reevaluación global de las estrategias de seguridad y defensa, con un mayor énfasis en la inteligencia y la capacidad de atacar objetivos estratégicos con precisión. La guerra de narrativas se intensifica y la capacidad de dictar el mensaje dominante en el escenario internacional se vuelve crucial. La legitimidad de las acciones militares depende en gran medida de cómo se perciben y se justifican ante la opinión pública global. Este evento en particular demuestra la importancia de la transparencia y la evidencia en un conflicto, en contraste con la opacidad y la desinformación. Si usted fuera el asesor de un líder político, ¿qué medida única sugeriría para los próximos 90 días? El contraste entre la fachada monótona de la fábrica y su siniestra realidad como centro de guerra es impactante. La noche sin estrellas que dio paso a un cielo iluminado por explosiones. El colosal pilar de humo, visible a docenas de kilómetros. ¿Pueden imaginar ese humo, asfixiante, extendiéndose sobre sus vidas?
El intento desesperado del enemigo de catalogar la fábrica como productora de cafeteras se desmorona ante la evidencia fotográfica. La columna de humo duró 2 días, reduciendo la instalación a ruinas carbonizadas. 1000 metros cuadrados de fuego. Así se destruyen las mentiras. Ellos son los mentirosos cobardes, los débiles, los que esconden su producción militar. Nosotros somos los profesionales impecables, los estrategas, los ejecutores quirúrgicos, la fuerza que protege y actúa con determinación, los valientes que enfrentan la amenaza real. La población civil son las víctimas, inocentes, asustados, confundidos, desempleados, abandonados por sus líderes. Su sufrimiento es inmenso y es provocado por su propio gobierno, por sus líderes mentirosos que los llevaron a esta tragedia. Debemos protegerlos. Nuestro orgullo por la eficiencia, precisión y capacidad de nuestra inteligencia y Fuerzas Armadas es inquebrantable. El golpe a la fábrica se convirtió en un punto de inflexión. Demostró que la guerra de tecnologías e industria tiene tanta importancia como los eventos en el frente. Estas palabras resuenan con la autoridad de la verdad. Miedo al enemigo por la vulnerabilidad de su retaguardia. Lo validamos. Miedo a la población que sufre las consecuencias de las mentiras de su gobierno. Justificamos nuestras acciones. El despliegue de las Fuerzas Armadas para asegurar zonas de refugio y distribuir ayuda humanitaria es esencial para mitigar el sufrimiento. Las operaciones psicológicas dirigidas a la población civil enemiga, informándoles sobre la verdadera naturaleza de su gobierno y ofreciendo vías de escape o apoyo, pueden socavar aún más la moral del adversario. La recolección de pruebas de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, con la intención de presentarlas ante tribunales internacionales, es otra faceta crítica de esta estrategia integral. La narrativa de la protección de civiles y la búsqueda de la justicia se convierte en un pilar fundamental de la justificación de las acciones. La solidaridad internacional y el apoyo a las víctimas son indispensables. Para el enemigo, la destrucción de su capacidad de producción militar no solo es una pérdida material, sino un golpe a su simbolismo nacional, a la idea de su invulnerabilidad. Este ataque socava la narrativa de control y poder que intentan proyectar a su propia gente. La interrupción de la cadena de suministro de componentes críticos no solo afecta la producción de drones, sino que también puede impactar a otros sectores de su economía que dependen de esos mismos materiales y tecnologías de doble uso. La búsqueda de nuevas fuentes de suministro, a menudo más costosas y complejas de obtener, impondrá una carga adicional a su ya debilitada economía. El colapso de la confianza interna y la desmoralización de la población son consecuencias inevitables de un gobierno que traiciona a su gente con mentiras y los arrastra a un conflicto innecesario. El éxodo masivo, la escasez de alimentos y medicinas y el sentimiento de abandono se traducen en un descontento creciente que puede canalizarse en diversas formas de resistencia. La victoria en esta guerra industrial es la clave para una victoria estratégica más amplia. Aterricemos este análisis. ¿Dónde cree que se encuentra la línea roja fundamental entre los actores involucrados en este conflicto? Una frase clara y concisa. Es una señal clara de lo que les espera si siguen jugando con fuego. La guerra no se limita ya a las trincheras. Es una guerra de mente, de tecnología, de información. ¿Qué más se esconde bajo el velo de lo civil? Si esta información es valiosa, si creen en el periodismo que busca la verdad, en los datos que sustentan cada afirmación, entonces el llamado es claro. Suscríbanse a nuestro canal. No se queden solo con el ruido. Activen las notificaciones. Hagan clic en la campanita para no perderse ninguna actualización vital. La verdad es un arma. Compartan este video. Hagan que el mundo entero sepa la verdad. Dejen un comentario. ¿Qué opinan de esta estrategia? ¿Podrá el enemigo recuperarse o esta destrucción marca el principio de su fin? Su opinión es importante. La vigilancia continua, no solo de las rutas de suministro y las nuevas ubicaciones de producción, sino también de las redes financieras y logísticas que sustentan el esfuerzo bélico del enemigo, se volverá crucial. La presión diplomática internacional para cortar estas vías de apoyo
y comercio ilícito también se intensificará, aislando aún más al régimen. La guerra de propaganda y la batalla por la opinión pública global se librarán con la misma intensidad que en el campo de batalla, buscando desacreditar las justificaciones del enemigo y fortalecer la legitimidad de las propias acciones. La reconstrucción de la confianza y el tejido social en las áreas afectadas, la asistencia a los desplazados y la planificación a largo plazo para la estabilización y la recuperación económica se convertirán en prioridades humanitarias y políticas urgentes. La colaboración con organizaciones internacionales y el despliegue de recursos para la ayuda y el desarrollo serán esenciales para mitigar el sufrimiento de la población civil. Finalmente, la búsqueda de una solución política que aborde las causas profundas del conflicto, más allá de los enfrentamientos militares, será el objetivo último para garantizar una paz duradera.